Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla gratuita. El día de hoy se estará exponiendo el tema Importancia de los análisis foliares, a cargo del doctor Federico Hernández Valdés. Se les invita a que puedan seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Laboratorio Agrícola Diagnosis, así como compartir el video en vivo para llegar a más personas que necesitan esta información. Antes de iniciar con la ponencia, se les recuerda que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, los cuales serán respondidos al finalizar la charla. Asimismo, pueden dejar sus correos y nombres en los comentarios si desean que se les envíe el material de la ponencia. Este live está a cargo del doctor Federico Hernández, ingeniero agrónomo con especialidad en fruticultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con doctorado en edafología con especialidad en nutrición vegetal por el Colegio de Posgrados. Fue profesor investigador en la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ha participado como ponente en diferentes cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales. Actualmente es director general del Grupo FERS y del Laboratorio Agrícola Diagnosis. Muchas gracias por su participación, ingeniero, y muchas gracias a todos por su asistencia. Damos por iniciado este live. Muchas gracias, Wendy. Buenas tardes. Buenas tardes a los que nos acompañan a través de estos medios de Zoom, Facebook y de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a platicar este tema de los análisis foliares. Es un tema, la verdad que para mí ha sido muy apasionante estar incursionando, pues, y aprendiendo el tema de los análisis foliares. Cuando tuve la oportunidad de salir en la maestría y que tuve trabajo en campo, empecé a notar muchas debilidades que pasaban en el tema de los análisis foliares y tomé la decisión de irme a estudiar y durante el doctorado me enfoqué mucho en esta herramienta, tratar de entender cómo utilizar un análisis foliar, porque el análisis foliar puede ser algo muy sencillo o muy tan complicado, depende cómo lo queramos ver. Hay algunas personas que hacen su análisis foliar solamente pues revisando un valor que les emite el laboratorio, lo comparan contra un estándar o un intervalo de referencia adecuado y pues si está bajo pues dicen que hay que aplicar y si está alto pues no hay que aplicar y si está en medio pues estamos bien. Pero para llegar a eso se requiere de un previo conocimiento que el día de hoy les quiero compartir parte de todo esto que hemos aprendido sobre los análisis foliares y espero que les sirva para tomar mejores decisiones en los campos que ustedes manejan o los campos que ustedes llevan. Bien, el análisis foliar se utiliza o fue generado en un principio como una herramienta de diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué significa diagnóstico? Esta palabra significa a través de, es el prefijo dia, y gnosis, que significa conocimiento o apto para conocer. Es decir, es el análisis que se realiza sobre una base de datos. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, básicamente lo que vamos a hacer es juntar datos y esos datos los vamos a organizar y con base en esa organización vamos a tomar decisiones. Entonces, un análisis de tejido vegetal, en este caso de los foliares, que me voy a referir también a tejido vegetal porque este tema de los análisis foliares, pues obviamente está muy enfocado hacia los análisis de hoja, pero vamos a ver hoy que no necesariamente todo tiene que ser hoja. Podemos utilizar otro tipo de tejidos que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, un análisis de este tipo lo que nos va a ayudar es a darnos información, ¿sí? Decirnos cuál es el estado en el que se encuentra la planta, hablando específicamente de los nutrientes, y nosotros vamos a hacer una interpretación del dato y después de esa interpretación viene una recomendación, una toma de decisiones. Pero esta parte de lo que entrega el laboratorio, a donde nosotros hacemos una interpretación, ahí muchas veces es donde nos perdemos con un análisis de tejido vegetal,
porque la interpretación, repito, puede ser tan sencilla, puede ser tan complicada, depende qué tan certeros queramos ser y qué tanto queramos explotar esta herramienta, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de dónde utilizar los análisis de tejido vegetal, cuál es el proceso que lleva a un análisis de tejido vegetal. Cuando tuvimos la sesión pasada donde hablamos de los análisis de suelo y que nos decían que querían saber cómo se hacía un análisis de suelo, bueno, en los tejidos vegetales vamos a presentarles de manera general cómo se hace un análisis de tejido vegetal y esto nos permite entonces tener con mayor claridad cuál es el alcance de un análisis de este tipo. Porque de igual manera nos ofrece información, pero tampoco esperemos que a través de un análisis de tejido vegetal nos diga si es una enfermedad de un hongo o una bacteria, porque pues, es un análisis de tejido vegetal desde el punto de vista de nutrición, no tiene que ver con la parte patológica. Entonces, tiene también sus límites, su alcance. Y es importante tenerlos en cuenta para tomar mejores decisiones y que no caigamos en este asunto de mandar a hacer análisis foliares o análisis de tejido vegetal y cuando venga el resultado ya no sabemos qué hacer con él, ¿sí? Bueno, miren, en el campo me ha tocado atender diversas situaciones que mucho de esto, pues obviamente tiene como una base la cuestión nutricional o aparentemente la parte nutricional. Como el caso de esta sintomatología que vemos en el aguacate que le llaman el moteado de las hojas y que lo podemos ver en otro tipo de cultivos también, pero hablando específicamente del, del moteado en el aguacate, me acuerdo que cuando regresé del doctorado y empecé a trabajar en la universidad, hicimos unas tesis con unos muchachos tratando de entender qué es lo que estaba pasando aquí, porque pues ante la teoría nos dicen que los suelos ácidos no deberían tener problemas con faltas de zinc, o sea, la disponibilidad de zinc está. Y nos encontramos casos como estos, ¿verdad? Estos moteados, esas coloraciones amarillas intervenales. Y cuando empezamos a hacer estos estudios, nos encontramos que el problema no necesariamente era zinc. Había otro tipo de elementos involucrados, manganeso, fósforo en algunas ocasiones, otras el magnesio. Ha sido muy diferente porque el mismo síntoma lo hemos encontrado con condiciones muy diferentes dependiendo de dónde tomamos la muestra. ¿Sí? Entonces me di a la tarea de buscar qué había detrás del moteado, por qué, de dónde venía la idea que era un problema de zinc. Y resulta que llegué por allá a unos archivos ya algo viejones y es que hay un síntoma muy parecido en los cítricos que también lo adjudican a un problema de zinc. Y lo que ellos decían es que al momento de aplicar zinc, el cultivo se corregía o el problema se corregía, ¿sí? Entonces, de ahí nació la idea de que era un problema de zinc y quiero pensar que alguien que vio la hoja del cítrico y que se parecía mucho al aguacate dijo, pues también es un problema de zinc y nos venimos arrastrando un problema de zinc que no necesariamente era eso, ¿sí? Y terminábamos tomando decisiones de aplicar zinc, sulfatos de zinc, quelatos de zinc, cantidades muy fuertes de estos productos cuando no necesariamente era su origen, ¿sí? Algo similar a lo que está pasando con los tomates, ¿sí? Para los que trabajan con tomates, esta pudrición apical que le llaman del fruto, el blossom, ¿sí? Se ha caracterizado por una deficiencia de calcio, o eso es lo que decía la literatura pasada. Pero yo preguntaría, ¿quiénes de los que estamos aquí presentes hemos tenido la curiosidad de agarrar un fruto enfermo y mandarlo al laboratorio y realmente verificar que sea un problema de calcio, que no tenga calcio? ¿Verdad? Porque curiosamente lo que nosotros hemos hecho es que toma las muestras de fruto enfermo, fruto sano, los mandas al laboratorio y el nivel de calcio anda muy similar. ¿Por qué, por qué los que cultivan tomates le ponen la misma cantidad de calcio en el verano y en el invierno y en el verano se manifiesta más el problema? ¿Sí? ¿Por qué algunos invernaderos que utilizan la misma solución nutritiva con la misma carga de calcio se presenta un síntoma que en otros invernaderos?
Entonces, ese tipo de cosas sí es importante cuestionarlas porque si la decisión nosotros al ver un síntoma de esto es que es calcio y vamos a tomar la decisión de estar aplique y aplique calcio, pues corremos el riesgo de estar aplicando un elemento que no necesariamente es el origen. Puede ser una consecuencia, más no el origen, ¿sí? ¿Qué pasa con estas deficiencias en fresas? Eh, yo me acuerdo mucho cuando llevamos la materia de diagnóstico nutrimental, nos decían mucho que nervaduras verdes, zonas intervenales amarillas, deficiencia de hierro, ¿sí? Y el asunto es que si nos vamos al fondo de lo que está pasando en la planta, realmente lo que está pasando en esta planta es que estamos perdiendo clorofila, ¿sí? Y la clorofila se puede perder por diferentes vías. Manganeso, zinc. Estos dos elementos pueden causar síntomas muy similares. Y por eso entonces luego a veces recurrimos a aquellos productos que traen hierro, manganeso y zinc cuando vemos un síntoma de esto y lo aplicamos porque pues, ya sabemos que al menos alguno va a funcionar. La situación aquí es cuánto nos cuesta tomar este tipo de decisiones. Y muchas veces decimos que un análisis es caro, pero terminamos aplicándole más fertilizante, haciendo costos más altos con el fertilizante que haber hecho un análisis de tejido vegetal, ¿sí? Esta fotografía tomada en Guanajuato, maíces, de entrada también uno dice, no, es problema de hierro, nervaduras verdes, clorosis intervenada. Y cuando realizamos los análisis resulta que era zinc, era un problema de zinc, más que el mismo hierro. El hierro se mantenía a un nivel relativamente bueno. Y repito, muchas veces por decir que un análisis es caro, terminamos aplicando unos productos que no necesariamente son los que nos van a corregir el problema por estar haciendo un mal diagnóstico, porque hemos visto que el diagnóstico visual nos puede llevar a muchos errores, ¿sí? Y decidimos quedarnos con eso y es muy respetable. Yo respeto mucho a los colegas que a través de simplemente de lo que ven, pues obviamente también tienen mucha experiencia, pero a veces traemos experiencias que venimos arrastrando de muchos años que no necesariamente son las reales, ¿sí? Experiencias como estas que ven en el maíz, donde podemos estar trabajando desde muchos años atrás diciendo que es un problema de hierro, cuando realmente va por otro lado. He encontrado casos también en maíz donde un síntoma muy similar, problemas de manganeso, no necesariamente ni de hierro ni de zinc, manganeso. Y curiosamente en el Bajío la cantidad de manganeso que se aplica es sumamente baja. Se aplica hierro, se aplica zinc y manganeso no lo voltean a ver cuando las condiciones de su suelo presentan niveles de manganeso bajos y eso dificulta mucho la absorción. Adicional, todo lo identificamos a través de los análisis, ¿sí? Realizando un análisis de tejido vegetal. El payaseado, ahorita estamos trabajando con unos productores en Hidalgo, este tema del payaseado, que se habla de un problema de potasio, pero volvemos otra vez, lo curioso es que agarramos frutos que tenían el problema y frutos que no lo tenían y el nivel de potasio salió similar. O sea, ¿realmente es el problema? ¿O es que me dijeron? ¿O es que lo escuché, pero no me detuve a realmente comprobarlo? Y repito, creo que muchas personas llegamos a tener cargos importantes en un invernadero, a tomar decisiones muy fuertes en un invernadero cuando vienen situaciones como este tipo y estamos tomando decisiones de aplicar un elemento que no necesariamente estamos tan seguros de que realmente nos va a resolver el problema. Lo vamos a aplicar porque escuchamos, porque lo vimos, porque ahí medio compusimos el problema en alguna ocasión. Pero de fondo no estamos solucionando el problema y entonces eso nos lleva a que año con año estemos presentando situaciones diferentes. Ya hablaremos en otra sesión más a fondo en esos temas que estamos haciendo ahorita, estamos trabajando con tomates para estos dos casos del blossom, la pudrición apical y el payaseado. En el caso de los pepinos también hemos
he encontrado este tipo de hojas, la hoja que ven ustedes hacia su mano derecha, esa hoja más pequeñita, que también la vemos y de entrada mucha gente puede decir, no, pues son moteados, son magnesio y vámonos, listo, métele magnesio, ¿sí? La verdad es que sí hay que tener cuidado en ese tipo de decisiones porque puede salir muy costoso y no necesariamente darnos la mejor respuesta, ¿sí? Mandamos a hacer al laboratorio estas muestras de pepino y sí salió por ahí algo de magnesio, pero realmente el origen del problema no era el magnesio, o sea, había otros elementos, principalmente microelementos, que estaban influyendo de manera más directa sobre el problema de la hoja más que el mismo magnesio. Hay un principio, bueno, no es un principio, pero sí es una recomendación que hace la gente que se dedica al diagnóstico y dice que una deficiencia en campo normalmente viene acompañada. O sea, va a ser muy difícil que una deficiencia de magnesio nada más sea magnesio. Normalmente en campo viene acompañada con algo más, ¿sí? Ese también es un punto bien importante porque muchas veces encontramos ahí en la literatura o a veces ahora ya tan común que es en el Facebook estar publicando fotografías de deficiencias que carecen de fundamentos y nos quedamos con esas ideas y entonces eso nos lleva a tomar a tomar malas decisiones por un mal diagnóstico porque nuestra fuente de información sabrá desde dónde viene o cuál es su fundamento, cuál es el sustento de decir que una hoja como la que estamos viendo aquí realmente se debe a una falta de magnesio. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que estamos tomando, hay que tener información que realmente sea válida, que tenga un sustento, que realmente nos asegure que esa fotografía es consecuencia de una falta de magnesio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Corroborándolo con análisis, ¿no? Porque hay infinidad de deficiencias que yo he visto en el internet y en algunos libros que netamente son porque yo creo, porque a mí se me ocurrió o porque me dijeron. Pero pocos vieron ese fruto que está deforme y que dijeron que era una deficiencia de fósforo, de boro, y lo mandaron al laboratorio para realmente comprobar que era una deficiencia de boro. Poco se hace de eso. Miren, en este caso, muerte apical de las hojas de lechuga están en charolas, ¿sí? Cuando tuve la oportunidad de ir a estos invernaderos, decían, no, es que le ponemos más calcio y que es un problema. Mira, antes de ponerle más fertilizante, analicemos y veamos qué es lo que realmente es y sobre eso tomamos decisiones. La situación fue de sodio, era un problema de sodio. El calcio estaba bien, el problema del sodio lo que estaba quemando. Entonces ahí posiblemente uno decía, oye, es que le estoy aplicando calcio y me está quitando el problema. Sí, porque lo que estás haciendo es estar interaccionando negativamente con el sodio, o sea, el calcio estaba desplazando el sodio, pero tu problema sigue ahí, ahí, ahí. Al momento que le bajes la guardia al calcio, el sodio va a llegar y va a ser de las suyas, porque no estás quitando el problema. Le estás dando una aspirina a un dolor de cabeza, ¿sí? Sin saber que el dolor de cabeza puede tener un origen mucho más fuerte. Este caso que me, me gusta escuchar, o bueno, lo escucho continuamente, esta caída de fruto, que es una deficiencia de calcio, pero ahora, les digo, ahora en esto de redes sociales que cualquiera puede publicar y comentamos y decimos porque nadie nos detiene para hacer comentarios. Hay unos que dicen, oye, se me está cayendo la fruta y ponle zinc y ponle calcio y ponle boro y ponle manganeso y ponle molibdeno y ponle hierro, pues sí, pues ponle todo, o sea, pero realmente, ¿cuál es el origen del problema de esta caída? ¿Sí? Pues si realmente fuera nutrimental, es relativamente fácil. Tomemos frutos que estén caídos, tomemos frutos que están cuajados, los mandamos al laboratorio, hacemos un comparativo y nos llevaremos una sorpresa muy interesante, que eso ya fueron algunos trabajos que presentamos unos añitos atrás, donde demostramos que el calcio no es el causante de esta caída de la fruta, ¿sí? Hay cosas más allá. Entonces, podemos encontrar los casos como estos de la frambuesa que podrían ser ya una deficiencia pero de conocimientos, porque igual cuando fui a esta plantación,
pues las opiniones vuelan. Ah, ponle nitrógeno, ponle magnesio, ponle potasio, ponle calcio, ponle hierro, ponle manganeso. Pues sí, ponle pues de todo. Pero realmente, ¿cuál es el problema? Hagamos un análisis, tomemos mejores decisiones y que vayan más fundamentadas, ¿no? Bueno, ¿qué tejido puedo muestrear? ¿Cuál es el tejido que yo tengo que mandar al laboratorio? Miren, en un laboratorio podemos tomar cualquier tejido, podemos analizar raíz, podemos analizar tallo, podemos analizar hojas, fruto. Normalmente se hace la hoja porque la hoja es, digamos, la máquina de producción de alimento de la planta, y si una planta carece de algún nutriente, entonces esa maquinaria puede verse afectada, ¿sí? Y entonces las hojas es un tejido que es muy sensible a mostrar sintomatología de falta de algún nutriente. Por eso es que la hoja es uno de los tejidos más utilizados. Pero eso no excluye que podamos analizar cualquier otro tipo de tejido. Lo podemos hacer. Yo puedo tomar uvas como están las que están ahí y las puedo mandar al laboratorio. ¿Cuál es la clave? Y esto es bien, bien importante y para mí es mucho de la parte fundamental de un buen análisis de tejido vegetal. ¿Contra quién lo voy a comparar? ¿Cuál es mi estándar? ¿Cuál es mi referencia? Porque el laboratorio toma una muestra como la que ustedes están viendo aquí en la imagen y les va a decir, pues las uvas tienen 1.3% de nitrógeno. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? Tengo un valor absoluto, pero ¿contra quién lo voy a comparar? Ah, me encontré un estándar que dice que los niveles en la hoja deben de ser del 2 al 3%. Sí, pero yo tomé fruto y no puedo comparar contra un estándar de hoja. Yo tendría que tener un estándar de fruto para poderlo comparar contra ese estándar. Entonces, muchas veces me ha tocado ver cómo se nos hace fácil, nos metemos al internet y buscamos el primer estándar que nos encontramos, es el que nos traemos y con eso andamos comparando nuestro tejido. ¿Y saben qué pasa? Que el análisis foliar no sirve ahí. Tenemos que tener una referencia lo más cercana a nuestra condición posible. Si yo estoy tomando frutos ya coloreados como los vemos ahí, tengo que tener un estándar para ese tipo de fruta, porque también yo podría tener un estándar que me diga los niveles de nitrógeno en la fruta de uva tienen que ser de tanto a tanto, pero es una uva verde. Hasta ahí se acabó, porque yo tengo una uva de color rojo, ¿sí? Y tengo etapas de crecimiento diferentes y todo eso va mermando y nos lleva entonces a que el análisis de tejido vegetal nos falle. Me dijo Wendy que las preguntas las vamos a leer hasta el final, entonces veo que no sé si están llegando preguntas ahí, pues tengo unos comentarios. Ah, Wendy había dicho que era hasta el final ahí en el chat, ¿no? Dice. Bueno, otro punto importante del análisis de tejido vegetal es el transporte. La muestra tiene que transportarse lo más pronto posible al laboratorio, de preferencia hacerlo en bolsitas de papel craft, como las que vemos ahí en la imagen. Tomar la muestra, poner esas bolsitas. Si nosotros tenemos alguna hielerita en la camioneta o algún caja que pueda hacer que la muestra no se nos caliente tanto por la temperatura en el campo, entonces valdría la pena colocarlo ahí para que no se caliente tanto y enviar al laboratorio lo más pronto posible. Cuando llega al laboratorio, ¿qué le hacemos a una muestra? Bueno, lo primero que hacemos es un secado y una homogeneización. Entonces, la muestra llega, se lava, se le hace un buen lavado, quitar todas las posibles contaminantes que tienen sobre la hoja, se hace un lavado, lo metemos a un secado, 65, 70 grados centígrados, y después de que la hoja ya alcanza peso estable, esa muestra la molemos. Entonces, si ustedes mandan 5, 10, 20 hojas, todas esas hojas nosotros las molemos y las pulverizamos. Se pasan a través de una malla y nos queda este tejido. Ya es un tejido que está homogenizando la muestra, ¿sí?
Una vez que está homogenizada, la pasamos por un proceso que se llama digestión. En el caso de la mayoría de los elementos, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre, llevan este proceso. ¿Qué es este proceso de digestión? En estos tubos que tenemos blancos que están aquí, nosotros colocamos la muestra, le agregamos ácido nítrico, lo metemos a un equipo que es un equipo de microondas y a través de esa temperatura que generan las microondas, la muestra reacciona y lo que logramos es esto. El tejido lo volvemos líquido, lo volvemos agua. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí en esta digestión son los nutrientes. Es decir, aquel calcio que estaba pegado en la pared celular, nosotros que con el baño de ácido que hacemos, más el efecto, o el efecto que nos da las microondas, destruye las paredes celulares y libera el calcio. Entonces, ese calcio queda suspendido en estos líquidos y una vez que nosotros lo tenemos en la fase líquida, lo llevamos a los equipos ya para su cuantificación. Es el caso de los equipos que tenemos ahí en el laboratorio, absorción atómica, donde nosotros ponemos ya la muestra a través de este capilar que aparece aquí, se absorbe la muestra y la muestra pasa por una llama a alta temperatura que excita los átomos y entonces los lectores que tenemos aquí van a detectar cuánto calcio, cuánto magnesio, cuánto potasio tenemos, ¿sí? Básicamente ese es el proceso de análisis. Entonces, partiendo de aquí, los resultados que vamos a obtener en un análisis químico tradicional de tejido vegetal van a ser nutrientes totales, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a separar aquel calcio que está en forma orgánica, aquel calcio que está en forma inorgánica, aquel calcio que está en paredes celulares. No, nosotros destruimos las células y extraemos los nutrientes para cuantificarlos. Entonces, un análisis de tejido vegetal lo que nos va a dar o la información que nos va a facilitar, entonces es el contenido total de los nutrientes, ¿sale? Que tenemos en la hoja. Hay dentro de los factores que afectan la concentración de un tejido y que tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a colectar muestras o cuando vayamos a hacer un análisis foliar, hay muchos factores que pueden llegar a afectar, ¿sí? El medio ambiente, la localidad, las prácticas culturales, la humedad, fertilidad del suelo. Hay cantidad de factores, aquí puse algunos de ellos, pero el día de hoy quiero hacer mención en ese que aparece en amarillo, en la fecha del muestreo, pero fecha del muestreo enfocándonos más al tamaño de la hoja. ¿Cómo nos influye el tamaño de la hoja que colectamos nosotros para mandar al laboratorio para obtener un buen resultado y tomar mejores decisiones? Miren, las hojas, desde que nacen hasta que alcanzan una etapa madura, van cambiando la concentración de los nutrientes. Los nutrientes van llegando y las concentraciones se van modificando a medida que la hoja va creciendo, a pesar de que es la misma hoja. Si estas hojas que tenemos aquí fueran del mismo árbol, yo les apuesto que si analizamos esta hoja, analizamos la hoja central y a la hoja final, la concentración de nutrientes es bien diferente, a pesar de ser el mismo árbol. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto de edad de la hoja. Las concentraciones cambian a medida que la hoja va madurando. Ese es un punto importante porque entonces no podemos muestrear la primera hoja que se nos ponga enfrente. ¿Cuál es la hoja que tendríamos que muestrear? Nos dicen mucho, es que la hoja para mandar al laboratorio tiene que ser una hoja madura. ¿Por qué? ¿Se habían preguntado por qué una hoja madura? ¿Por qué en una hoja joven? ¿Por qué en una hoja tierna? Oye, si yo estoy viendo que mi deficiencia nutricional se está apareciendo en la hoja tierna, me tengo que esperar a que la hoja sea madura para mandar al laboratorio muy tarde porque mi cultivo va a estar muy amarillo, ¿no? Y hay una razón. La mayoría de los estándares nutricionales, o sea, contra quién vamos a comparar el resultado que nos da el laboratorio, la mayoría de los estándares nutricionales están hechos en hojas maduras, ¿sí?
Por eso entonces lo que se recomienda es que tomemos una hoja madura porque lo vamos a comparar contra un estándar que fue generado para hoja madura. Porque si yo tomo una hoja pequeñita, no lo puedo comparar contra un estándar de hoja madura, por lo que ya platicamos, que la concentración va cambiando y entonces no lo podemos comparar. Tiene que compararse contra una condición muy similar a la que fue generado el estándar, ¿sí? Y entonces ha habido algunos esfuerzos en tratar de encontrar cuál es la dinámica que llevan las hojas a medida que van evolucionando, a medida que van creciendo. Miren, estas gráficas que les muestro aquí es la evolución de los nutrientes en aguacate. Es un trabajo que hizo el doctor Samuel Salazar hace ya algunos añitos, pero nos encontramos con un gran problema, ¿sí? Miren el nitrógeno, esa es esta primera gráfica de aquí. Él evaluó dos flujos de crecimiento, ¿sí? Un flujo de crecimiento de invierno, o sea, hojas que nacieron en el invierno, y hojas que nacieron en el verano. Y lo que él encontró fue que las hojas acumulaban concentraciones diferentes y que su comportamiento se daba de manera diferente dependiendo si era una hoja de invierno o era una hoja de verano. Eso nos ponía entonces en otro problema, porque si la hoja de invierno y la hoja de verano se comportan de manera diferentes, entonces tendríamos que tener un estándar para hoja madura de invierno y un estándar de hoja madura de verano, ¿sí? Y si tuviéramos otro flujo de crecimiento, lo más seguro es que los niveles de nutrientes se comportarían de manera diferente. Y les apuesto que si en el 2016 hubiéramos ido a esos mismos árboles y tomamos la curva, sale completamente diferente, ¿sí? Porque hay unos truquitos que hemos descubierto que llegan a pasar en el análisis foliar que no tomamos en cuenta para hacer una buena interpretación. El primer truquito se los muestro aquí. Vamos a ver este ejercicio. El estándar para una hoja, para el manganeso, nos dice que la hoja tiene que pesar entre 2 y 2.6 de tamaño. Fue una hoja de tamaño medio y el estándar dice que el valor de referencia de manganeso puede fluctuar entre 97 y 163 partes por millón. Ese sería el valor de referencia, ¿sí? Es lo que nos dirían, es lo que debería de tener. Yo tomo una hoja madura, muy desarrollada, grande, pesa 4 gramos. La mando al laboratorio y me dice que esta hoja tengo 74 partes por millón. Si yo no estuviera viendo esta imagen, de entrada yo te diría, esta hoja que tengo a mi derecha, que tiene 74 partes por millón, está quedando por debajo del estándar. Por lo tanto, tengo una deficiencia de manganeso. Y miren qué bonita se ve la hoja. Vamos del otro lado. Miren esas hojas pequeñitas que tienen un peso de 0.35 gramos. La concentración que tiene de manganeso, 257 partes por millón. Si yo no viera las hojas y a mí me entregaran un resultado que me diga, tienes 257 partes por millón y tu estándar es de 97 a 163, yo diría, no, pues estoy sobrado de manganeso. Tengo mucho manganeso. Y resulta ser que la hoja que estaba pequeñita, su problema es que tiene deficiencia de manganeso, pero el análisis no está siendo capaz de detectar. La pregunta es, ¿el análisis somos nosotros que estamos interpretando mal los resultados? Hay un fenómeno que tuve la fortuna de trabajar en él, que se llama el efecto Steinberg, ¿sí? Esto es por el apellido de la persona que lo descubrió. ¿Y cómo funciona el efecto Steinberg? Miren, tradicionalmente estamos acostumbrados a ver la gráfica de los nutrientes de la siguiente manera. A medida que la concentración de un nutriente va subiendo, el rendimiento sube, se mantiene estable y luego desciende. Es una curvita que va así de tipo normal, ¿sí? Pero no tiene esta curva de tipo C. Bueno, para algunos nutrientes, específicamente micronutrientes, hierro, manganeso, zinc, yo lo he encontrado en zinc y el manganeso, sucede una cosa, que yo puedo tener un aumento de la concentración del nutriente,
pero el rendimiento puede bajar. Si nos vamos a las hojas anteriores, yo diría, al momento que va aumentando la concentración, la hoja sería más grande y llega un momento que si tengo muchos nutrientes, la hoja podría empezar a decrecer su tamaño. Pero también yo puedo tener hojas de pequeño tamaño con una alta concentración de nutrientes. A eso se le llama el efecto Steinberg. Esta curva de tipo C que nos engaña por un efecto que le llamamos concentración. La hoja se queda pequeña y aunque tenga poquito manganeso, ese manganeso por la masa que tenemos de la hoja se concentra y nos da un valor en el análisis que nos diría, no te preocupes, manganeso es lo que tienes es de sobra. Ese efecto Steinberg, me acuerdo que yo aquí lo descubrí en un estudio que hicimos de soluciones nutritivas. Este trabajo fue que pusimos lechugas en un cultivo hidropónico y pusimos lechugas que tenían toda la solución completa, le pusimos todos los elementos nutritivos a la solución. Hubo unas plantas que le quitamos nitrógeno, o sea, le pusimos todos los elementos y le quitamos nitrógeno, otro le pusimos todos los elementos, le quitamos fósforo y así hicimos porque queríamos ver cómo se expresaba una deficiencia nutricional en las lechugas. Perdón. Después de terminar el trabajo, tomamos las hojas y nos las llevamos al laboratorio para ver el contenido nutricional que tenían las hojas y estos son los resultados que obtuvimos. Estos valores que están aquí arriba son los valores de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro y zinc de las plantas que le pusimos todos los elementos, ¿sí? A las plantas que no le pusimos nitrógeno, miren la diferencia que había. O sea, el análisis sí fue capaz de detectar que la planta tenía una deficiencia de nitrógeno porque tiene mucho menos concentración que la planta que sí le pusimos nitrógeno. En el caso del fósforo pasó algo similar. Fósforo, teníamos una concentración muy bajita en la que no le pusimos fósforo contra una planta que sí le pusimos fósforo. Lo mismo pasó con potasio, calcio, magnesio, hierro, pero miren lo que sucedió con el zinc. A la planta que no le pusimos zinc tenía mayor concentración de zinc comparado contra la planta que sí le pusimos zinc. Efecto Steinberg. Porque si nosotros veíamos las plantas, esta planta que vemos aquí es la planta que nosotros le pusimos toda la solución nutritiva y esta plantita que tenemos aquí es la planta que estaba carente de zinc. Efecto Steinberg, se está concentrando, la hoja se está quedando pequeñita y aunque entre poquito zinc, ese es suficiente para que se concentre y entonces nos está dando ese valor. Ojo con eso, señores. El tener un valor alto, hablando específicamente de microelementos, que es donde yo lo he visto y donde se ha reportado el efecto Steinberg, ¿sí? Puede que esté sucediendo eso, ¿sí? ¿Cómo hemos empezado a resolver este asunto? ¿Sí? Volvemos otra vez con el mismo caso. Teníamos la concentración de manganeso, estos son partes por millón. Tenemos el peso de la hoja y ahora lo que nosotros calculamos fue cuántos microgramos de manganeso se acumularon en la hoja. O sea, nuestra unidad fue transformar las partes por millón, es decir, la concentración del manganeso, considerando el tamaño de la hoja y con eso yo puedo calcular cuánto manganeso se está absorbiendo, ¿sí? Y entonces, si lo hacemos de esa manera, nos diría que nuestra hoja estándar tiene de 62 a 222 partes por millón. Perdón, de 62 a 222 microgramos de manganeso por hoja. La hoja grande tiene 89, o sea, está bien, está consumiendo bien. Pero si yo me quedara con la concentración, yo estaría diciendo que estoy deficiente. Pero cuando yo calculo la cantidad que está entrando por hoja, no en partes por millón, por hoja, yo detecto que estoy bien. Y miren las hojas pequeñitas que tienen la deficiencia. Cuando utilizamos esta unidad, microgramos por hoja, encontramos que esta hoja que anteriormente, bueno, esta no era tanto problema, el problema en estas de aquí, una hoja pequeñita que tenía efecto Steinberg, que teníamos concentración alta, al momento de cuantificar la cantidad de manganeso que estaba entrando en la hoja, ahora sí somos capaces de detectar una falta de manganeso.
¿Cuál fue el éxito de esto? Considerar el tamaño de la hoja, ¿sí? Esa es muestro un resultado de análisis de nuestro laboratorio. Explico de manera rápida qué datos interesantes nos pueden ayudar. En las primeras columnas tenemos el resultado expresado en las unidades tradicionales, porcentaje para macroelementos, parts por billón para microelementos. Tenemos un valor de referencia, ¿sí? O sea, un estándar que nos dice aquí abajo, los valores de referencia están basados para estándares generados en hojas maduras. Ojo, si yo tomo una hoja pequeñita y los trato de comparar contra esto, puede ser que el resultado no sea el que yo espero, porque lo estoy comparando contra un estándar que no es el adecuado. ¿Cuál es mi referencia? Nosotros a través del tiempo hemos estado ya empezando a generar nuestros propios estándares en función de varias cosas, cultivos, zonas, tamaños, edades de la planta, ¿sí? Y estamos buscando la manera de acercar o tener valor de referencia que se acoplen más a las condiciones en cómo trabajan nuestros productores, los técnicos, ¿sí? Tenemos una segunda columna o la tercera columna de resultados, que es el mismo resultado solamente transformado a otra unidad que son milimoles por kilogramo o micromoles por kilogramo. Esto se hizo por un buen amigo que trabaja en invernaderos, Víctor Martínez, él nos pedía que como él trabajaba en invernaderos y hay muchos productores que son holandeses, ellos manejan mucho las unidades de milimoles, que si podíamos hacer esa transformación y listo. O sea, esto que está aquí básicamente es lo mismo que aquí, lo único que estamos cambiando es la unidad. Pero hay un dato que es bien interesante. Materia fresca por unidad de tejido. O sea, lo que nos dice aquí es que si tú mandaste a analizar hoja, es este caso de aquí, nos dice que una hoja pesó 1.84 gramos. Y este estándar que está aquí se generó para hojas que van desde 1.53 a 2.57 de peso. Entonces, si yo tuviera un valor de zinc muy alto aquí y un valor de una hoja muy pequeñito, o sea que me dijera que tengo una hoja de 0.4, posiblemente estoy frente a un problema de efecto Steinberg. Hoja pequeña que la puedo cuantificar con el tamaño, con el peso de la hoja y altas concentraciones del elemento. Puede ser, puede ser. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en el Laboratorio Agrícola de Diagnosis para tratar de quitarnos este problema del efecto Steinberg? Hemos estado trabajando ya varios años con una metodología que se llama, o le hemos llamado diagnóstico dinámica nutrimental acumulada. Es un tipo de diagnóstico que ahora ya no estamos viéndolo o medirlo a través de valores en porcentaje ni partes por millón. Ya vimos el riesgo que nos pone el analizar o más bien el interpretar datos basados en porcentaje o en partes por millón, sino que esta metodología lo que nos ayuda es cuantificar miligramos o microgramos almacenados en un tejido. ¿Cuántos miligramos se almacenaron en un tejido? ¿Sí? Y eso nos permite entonces generar diagnósticos basados en esta metodología, quitando el efecto de la edad de la hoja. ¿Qué beneficio nos ofrecería esto? Que entonces podemos muestrear cualquier época del año. Podemos muestrear hojas pequeñitas, hojas medianas, hojas grandes, porque la idea de esta metodología es generar estándares para diferentes tamaños de hoja. Y entonces eso nos ayudaría mucho y no tenemos que esperar hasta que la hoja esté madura, sino que yo puedo analizar una hoja joven y la comparo contra unos valores de referencia que generamos aquí y entonces eso nos da la posibilidad de estar analizando en cualquier momento. Lo mejor es que no solamente es hoja, lo podemos hacer en fruto. Yo podría analizar frutitos que están pequeños de tomate hasta que están medianos, más grandes o están listos para cosechar. Porque un problema que nos encontrábamos, por ejemplo, el caso de los aguacates o de las manzanas, es que analizábamos los frutos cuando ya estaban próximos a cosecha y nos decía el análisis, te falta calcio. Me falta calcio. ¿Y qué hago si ya estoy por cosechar y no tengo otra cosecha atrás? Ya hasta el otro año.
Sin embargo, si yo puedo analizar frutos en estado temprano y detecto una falta de calcio, tengo meses o tengo tiempo suficiente para hacer la corrección y que al final mi nivel de calcio sea el adecuado. Este es el principio de esta metodología. Cuando decidimos meternos aquí, entonces lo que empezamos a evaluar es cómo se comportaba la concentración de calcio, por ejemplo. Lo hemos hecho obviamente con nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, hierro, lo hemos hecho con todos los elementos. Y lo que encontrábamos es que hay mucha dispersión de datos. Si ustedes se fijan ahí, no hay un comportamiento claro de cómo se acumula el calcio en una hoja. Tenemos mucha dispersión. Acuérdense de las gráficas que mostraba el doctor Salazar, donde cuando se analizó calcio en un tejido de verano, fue muy diferente a un tejido de invierno. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos la idea y nos fuimos ya no valorar la concentración de calcio, sino a los miligramos de calcio que se acumulan por hoja, vimos una tendencia más clara, ¿sí? Y esto nos sucedió para todos los elementos. Hay una tendencia más clara que nos dice que una hoja, a medida que va creciendo, la acumulación de calcio se va elevando, ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de predecir el comportamiento de una hoja en el tema de la acumulación de nutrientes, entonces en ese momento podemos quitar el efecto tamaño de hoja. Porque nosotros lo que hacemos aquí es que empezamos a generar valores máximos, valores mínimos y valores estándar. El valor estándar sería la línea roja. Entonces, si yo tengo una hoja que pesa 2 gramos y me está acumulando 4 miligramos de hoja, perdón, de calcio por hoja, entonces yo estoy deficiente. Si yo quedo fuera de esta zona de aquí, yo estoy deficiente. Todas estas muestras que están aquí están faltas de calcio. Las muestras que están aquí arriba tienen exceso de calcio. Y todas las muestras que caen aquí al centro tienen un nivel adecuado de calcio. Lo mismo lo hicimos para frutos. Esta es una gráfica para potasio en aguacates. Y cuando hicimos las gráficas con base en concentración, que es lo que normalmente utilizamos en los análisis, no hubo un comportamiento muy claro. Fíjense cómo tenemos una alta dispersión, un coeficiente de correlación muy bajo, y nos dice que no hay un comportamiento muy claro de cómo se acumula el potasio en la hoja. Si no lo tenemos claro, entonces no podemos hacer un buen diagnóstico. Pero miren lo que pasó cuando lo transformamos a contenido, o sea, miligramos de potasio por fruto, tenemos un comportamiento muy clarito de cómo se acumula el calcio, cómo se va acumulando el calcio en el fruto. Y si eso es continuo, entonces podemos hacer un buen diagnóstico desde frutos pequeñitos, frutos medianos, frutos grandes. Y lo más interesante que nos pasó es que estos datos con los que generamos nuestras curvas fueron traídos de Jalisco, fueron traídos de Michoacán, del Estado de México, y el comportamiento es el mismo. Eso nos da un brinco o una posibilidad de poder analizar frutos de diferentes sitios en cualquier momento, ¿sí? ¿Qué le estamos agregando entonces ahora a nuestro análisis? Tenemos los resultados en porcentaje para aquellos que quieran seguir trabajando con porcentajes, los que quieran estar trabajando con milimoles, pero ahora le estamos agregando ya la metodología de DNA, diagnóstico por dinámica nutrimental acumulada, ¿sí? Donde nosotros estamos ya calculando los miligramos del elemento por tejido, o sea, por fruto, por hoja, y generamos un estándar. ¿Y cómo se genera este estándar? En función del tamaño del tejido. Por ejemplo, esto fue de frutos. Miren lo que pasa cuando yo le cambio mi valor del peso de la fruta. Esta es una fruta que pesa 124 gramos, le voy a cambiar el peso a 50 gramos. Y no sé si vieron cómo cambió el estándar. Me voy a regresar. Allí estoy en 124 y me dice, tu valor estándar es este que aparece aquí. Pero si tu tamaño de fruto cambia, cambia tu estándar, ¿sí? Nos vamos a ir a valores más pequeños porque el fruto pequeñito acumula menos calcio. Esa es la bondad de esta metodología, que podemos ya entonces meter frutos desde muy pequeñitos hasta muy grandes, hojas, raíces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar muy duro en estas curvas. Necesitamos generar curvas por cultivo y por tejido, obviamente.
Vamos avanzados en eso. Tenemos ya hoja de aguacate, tenemos fruto de aguacate, tenemos algunos primeros indicios de uva en fruto, tenemos algunos trabajos ya con manzana, manzana amarilla, Golden Delicious. Estamos trabajando ahorita con tomates, pero es invitarlos a que en conjunto podamos generar este tipo de valores para que sus empresas puedan tener referencias más reales, quitar el efecto Steinberg. La verdad es que al final del camino vamos a ahorrar muchísimo más dinero haciendo un buen diagnóstico porque vamos a ser más certeros al momento de hacer nuestras fertilizaciones. Entonces, como laboratorio agrícola de diagnosis, estamos abiertos a trabajar con todos ustedes, que formemos alianzas. Señores, la competencia cada día es más dura y no va a haber un organismo o ahorita los fondos para investigación cada vez son más cortos y lo que he visto es que en otros países la iniciativa privada le está apostando a la investigación y está haciendo sus propios desarrollos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos vamos a esperar a que vengan de otros países a decirnos cómo hacer las cosas en México? ¿Nos vamos a esperar a que ellos nos ganen el mercado y después nos digan cómo quieren que hagamos las cosas a su manera? ¿O realmente queremos ser independientes? Generemos nuestra información, empecemos a generar nuestros propios datos, con nuestras variedades, con nuestro clima, con nuestras condiciones, ¿sí? Termino con esta parte de cuándo hacer análisis foliar. Cuando tenemos una deficiencia, en cualquier momento, hagamos el análisis ya, lo más pronto, pero hay que tener en cuenta una cosa, que si yo voy a tomar hojas jóvenes que estén deficiencias de microelementos, yo tengo que tener un estándar para hojas jóvenes o tengo que tener una curva de dinámica por dinámica nutrimental acumulada y entonces yo podría hacer una muestra en cualquier época, de cualquier edad de la planta, ¿sí? Otro momento de hacer un análisis foliar, cuando nosotros podemos hacer una injerencia en la planta en la fertilización. De nada nos sirve tomar un análisis foliar si no podemos fertilizar al suelo, si no podemos fertilizar vía foliar, ¿sí? Ahorita ya con este modelo que le estamos presentando, vamos a poder analizar desde frutitos pequeñitos hasta frutos ya listos a cosecha, como el caso de los tomates que ven ustedes aquí. Pero también vamos a poder analizar momentos en los que antes no pensábamos hacerlo, ¿sí? ¿Qué tan importante sería tomar una muestra foliar antes de que venga la floración? Oye, pero es que yo estoy viendo que hay unas hojitas en la punta que están amarillitas, ya viene la floración, tómate esas hojas y mándalas. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de analizar hoja pequeña, no solamente hoja grande, hoja sazona. Ya podemos analizar hoja joven que apenas viene y no te esperes, porque esa hoja pequeñita es la que le va a dar alimento a los frutos cuando esa floración comience a cuajar. Entonces, en el caso de los aguacates, por ejemplo, ahora que vienen las floraciones, caso de los méndez, que ya prácticamente estamos muy cercanos a floraciones, podemos empezar a hacer los análisis ahorita, antes de que venga la floración, porque podríamos detectar algún desbalance nutrimental y tomar acciones rápidas para que la floración no sea debilitada, ¿sí? Una vez que el fruto esté creciendo, ¿podemos tomar muestras foliares? Sí, claro. Podríamos identificar un desbalance en la hoja o en el fruto, en cualquiera de los dos lugares, porque para aguacate ya tenemos las dos curvas, para hoja y para fruto, ¿sí? Lo más importante de un análisis foliar, tenemos que tener bien claro qué vamos a hacer con el resultado. ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué tipo de información espero que me dé el laboratorio? Y con base en eso, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Sí? Esta parte es muy fundamental, tener bien claro qué voy a hacer con el análisis, porque si no me voy a llenar de papeles, de documentos que al rato no voy a saber qué hacer con ellos. ¿Sí? Termino la charla el día de hoy dando un agradecimiento de corazón a todo el equipo del Laboratorio Agrícola Diagnosis, todo el equipo que nos ha acompañado estos años haciendo estos análisis de todas estas curvas, haciendo toda esta investigación. Ahí nos acompaña Lore, Sergio, que está ahorita terminando su doctorado en Bélgica, mi madre también, que parte fundamental ahí del laboratorio, Lupita, Blanca, Miriam,
Lucero, Jera, Susi, Anaís, y bueno, ahí me falta Valerie, que todavía no estaba en esta fotografía, pero a todo el equipo, muchas gracias chicos por ese compromiso y que nos están dando este tipo de frutos, ¿sí? Y todavía nos faltan muchas cosas que aprender, que entender, y que creo que lo estamos haciendo bien, pero mucho de esto tiene que ver esta fuerza o este empeño que realiza todo este personal del laboratorio agrícola. Sí, muchas gracias a todos, cada uno de ustedes. Bueno, pues esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Creo que hay algunas preguntitas por ahí en el chat. Este, Wendy, si me puedes Sí, apoyar con eso. Ajá. muchas gracias por su ponencia, ingeniero. Tenemos acá una pregunta en Facebook. Sí. Ernesto nos consulta si para la inducción a la floración en mango en un suelo con pH ácido, con base a un análisis de suelo y de hoja, que muestra deficiencia de todos los microelementos y carencia de azufre, ¿qué se tiene que hacer primero? ¿Corregir el pH en el suelo y después hacer aplicaciones foliares con un fertilizante o, o a la par? Eso es lo que nos consulta. Ok, listo. Mira, el análisis foliar tiene un alcance, ¿sí? Y es decirnos lo que le pasa nutrimentalmente a la hoja. O sea, ¿cómo está la hoja? ¿Le falta un nutriente o no? Más no nos dice por qué. Te dice, está bajo en zinc, pero no te dice por qué. Está bajo en potasio, pero no te dice por qué. Simplemente te dice cómo está tu hoja, cómo está tu fruto, cómo está tu planta, ¿sí? ¿Para qué nos ayuda el análisis de suelo? Para detectar por qué. Si yo tengo una planta, como el caso de la que tú me dices, del mango, que está creciendo en un suelo alcalino, de entrada sabemos que los suelos alcalinos tienen problemas para que los microelementos sean disponibles, ¿sí? Entonces yo diría, si yo estoy detectando en mis hojas que tengo falta de microelementos, yo podría estar infiriendo que es un problema del pH, ¿sí? Y entonces tendría que empezar a armar toda mi estrategia. Yo te diría, en un suelo alcalino, acidificar, no, eso es muy caro. Mejor buscar la manera cómo aplicar tus microelementos de una manera que estén más disponibles. Productos quelatados, acomplejados con ácidos fúlvicos, acomplejados con ácidos húmicos, con ácidos carboxílicos. Hay ahorita una serie de estrategias de cómo podemos hacer que los microelementos puedan ser más disponibles en medios alcalinos. Si nos vamos al otro lado, el caso de los suelos ácidos, sabemos que los microelementos son muy disponibles en suelos ácidos, pero hay suelos ácidos que aunque el zinc o el manganeso sean muy disponibles, si no están presentes, la planta no los va a poder tomar, aunque lo que caiga ahí va a ser disponible, sí, pero si no hay esos elementos, la planta no los puede tomar, porque son cosas diferentes. Una cosa es disponibilidad y otra cosa es presencia, ¿sí? Yo puedo tener presencia, pero no tener disponibilidad, como el caso de los suelos alcalinos. Pero yo puedo tener disponibilidad y no presencia, como algunos de los suelos ácidos que son arenosos, que los microelementos se lavan, se pierden del suelo. Yo tengo una condición para que la planta tome microelementos, pero no los tengo a ellos. Entonces ahí la solución es aplicarlos. Y la disponibilidad va a ser muy rápida. Perdón, Mm. entonces, un análisis de suelo nos ayuda a detectar por qué. ¿Sí? Un análisis foliar nos ayuda a determinar qué está pasando a la planta. Si tú pudieras hacer análisis de suelo y tu análisis foliar de manera conjunta, tú podrías hacer un mejor diagnóstico. Acuérdense lo que yo decía en un principio de diagnóstico. Diagnóstico es juntar información. Mientras más información tengas, tu decisión va a ser mejor, porque vas a empezar a enfocar y a entrelazar lo que está pasando en tu suelo y lo que le está pasando en tu planta, ¿sí? Para hacer una mejor decisión, tomar una mejor decisión. Wow. Sí, Wendy, ¿otra? Sí, sí, tenemos otra consulta, pero es sobre análisis de suelo, Sí. ¿ok? Es, para hacer un análisis de suelo, ¿qué época del año es la más recomendable? Ok, análisis de suelo. ¿Cuándo tomar una muestra de suelo? Yo lo que recomiendo es que tomes tu muestra lo más lejano a tu última fertilización, lo más cercano a tu próxima. ¿Cómo es esto?
Si yo tengo un cultivo de temporada, si yo solamente fertilizo en junio, julio y agosto, entonces lo más adecuado sería tomar la muestra lo más lejos de tu última fertilización. O sea, que sería, si mi última fertilización fue septiembre, mientras más lejos de septiembre yo esté, mejor. Y en este caso sería mayo. ¿Por qué? Porque digo, lo más lejos de tu última fertilización, lo más cercano de tu próxima fertilización. Entonces, si tú vas a empezar a fertilizar en junio, lo más lejos de septiembre sería mayo, lo más cerca de junio sería mayo. ¿Me explico? Entonces, hay que tomar la muestra lo más lejos de la última fertilización para que no nos afecte mucho el resultado, pero hay que tomar la muestra lo más cercano cuando vamos a empezar nuestro plan de fertilización. Eso para el caso de temporales. En el caso de fertirriegos, si yo empiezo mi programa de fertirriego en enero y termino en octubre, entonces lo más lejos de tu última fertilización sería diciembre. Lo más cerca de mi próxima fertilización, que es en enero, entonces sería diciembre. Para el caso de fertirriego, yo te recomendaría que lo hagas en diciembre. Si tienes un cultivo con riego y lo empiezas a sembrar, perdón, lo empiezas a sembrar en octubre, entonces lo más adecuado sería en septiembre, cuando ya estés preparando tu suelo, que ya dejaste de fertilizar y vas a empezar a fertilizar, ese sería un buen momento. Bueno, ingeniero, eso ha sido todo. No hay más preguntas. ¿Ok? Ujú. Bueno, pues yo espero que les haya gustado la plática. Poco a poquito vamos a ir facilitando esa información de lo que estamos generando como sector agrícola. La verdad es que necesitamos mucho de ustedes, necesitamos ser un equipo sólido, fuerte. Estamos trabajando ya ahorita para algunas empresas que han tomado la decisión de que les generemos estándares nutricionales especialmente para ellos. Entonces, ya se está haciendo, lo estamos haciendo de manera particular. Qué bueno sería que la información la pudiéramos divulgar para todos. Hay información que pues obviamente la persona que lo paga pues va a ser de ellos, ¿no? Ya decidirán ellos si la comparten o no. Pero de entrada les puedo decir que como laboratorio sí estamos invirtiendo en generar este tipo de información que nos ayuden a empezar a quitar esos errorcitos que por muchos años, créanme, lo que no dormí pensando en cómo solucionar el problema del efecto estiver, ¿sí? Y creo que vamos por muy buen camino porque hemos empezado a separar esas plantitas que están pequeñas con altas concentraciones, podemos detectar su deficiencia ante este modelo del diagnóstico por dinámica nutrimental acumulada. Pues muchas gracias a todos ustedes, los esperamos para el siguiente live y pues les estaremos mandando por ahí la información para los que nos compartieron sus correos electrónicos. Que pasen muy buenas tardes y pues un abrazo para todos ustedes. Muy buenas tardes.